Iglesia Casa de Milagros te invita a participar de sus reuniones los días miércoles 19:30 horas y los días domingos a las 9 y a las 11 horas. Nuestros pastores son Osvaldo y Liliana Sica y la dirección de nuestra iglesia está en Juárez Beauchef 2448 en el barrio Las Tunas, General Pacheco, Tigre. Si estás en la zona de José C. Paz, Moreno o San Miguel, queremos invitarte a participar de nuestras reuniones en el anexo de José C. Paz. Los pastores encargados son Liz y Alfredo Peralta y la dirección es Fray Marchena 5380, Cuartel Quinto. Los días de reunión son los días jueves 19 horas y los domingos a las 9 horas. Si estás en la zona de Pablo Nogués y sin congregar, queremos extenderte la invitación a que participes de las reuniones los días jueves 18:30 horas en Madame Curie 4318 Pablo Nogués. Allí te estará esperando la líder y encargada Mariana Gallegos. Que Dios te bendiga grandemente. Quien te saluda es el pastor Guido del Ministerio Casa de Milagros de nuestros apóstoles y padres espirituales Osvaldo y Liliana Sica. Estamos súper agradecidos por este tiempo, bendiciéndote a través de estos programas que son de edificación. Yo creo que son de edificación como han sido para mi vida. Y estábamos hablando un tema súper interesante acerca de el carácter de Cristo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando usamos la terminología de carácter? Estuvimos en el programa anterior hablando acerca de eso, ¿no? Cuando vos decís, este tiene mal carácter, esta persona tiene carácter, ¿no? Solemos decirlo, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso, ¿no? Y estuvimos desarrollando ahí un poquito el concepto de lo que era el carácter, como para poder hacer ahí un repaso. ¿Te acordás que te expliqué un poquito acerca de lo que es el concepto de carácter? Y decíamos que la definición de carácter habla acerca del conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona, ¿no? Tiene que ver con un conjunto de cualidades o circunstancias que la distinguen de los demás por su comportamiento, por su forma de ser, ¿verdad? Y que carácter viene del griego charazo y significa marca, ¿no? El carácter era una marca, ¿verdad? Y hablábamos acerca de los componentes del carácter, que es la personalidad y el temperamento. Pero no vamos a desarrollar eso, voy a hacer más hincapié en la definición acerca de lo que carácter significa marca. Y cuando hablábamos acerca del versículo de Efesios capítulo 1, 13-14, decíamos lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que de hecho nosotros escuchamos el evangelio, ¿verdad?, en una prédica cuando usted llegó por primera vez a la iglesia, y el evangelio de vuestra salvación dice que creímos en esa palabra, creímos en el evangelio, y por haber creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que nosotros recibimos una marca, sello, marca, recibimos un carácter, ¿verdad? El carácter de Cristo, ¿verdad? Así dijimos entonces que cuando yo nací, y decíamos anteriormente, que el carácter, ¿verdad?, es algo que no se trae desde el seno materno. No es que yo nací ya con mal carácter. O sea, no hay un bebé con mal carácter. ¿Sí? ¿Viste? Vos decís, este tiene mal carácter. Seguramente ya nació así. No, los bebés no nacen con mal carácter. El bebé es como una hoja en blanco. A ver, así. Y sobre ese bebé que nace, ejemplo, en un contexto, no se nace por ahí con mamá y papá, bueno, un golazo,
o por ahí nació con mamá, o ejemplo, nació, como vemos noticias, dice que el otro día hubo una noticia ahí en donde un bebé fue encontrado en el campo, porque la mamá que lo dio a luz lo dejó tirado ahí, y eso ya, de por sí, esos 3 eventos que yo te mencioné, que son 3 momentos distintos, 3 situaciones totalmente diferentes una de otra, generan marcas, porque están generando marcas, ¿verdad? Marcas. ¿Verdad? Si hay un hogar en donde tiene la contención, el amor, el acompañamiento, el bebé fue esperado, hay marcas que se van construyendo en la vida de esa persona en crecimiento, sea varón o mujer, ¿verdad? ¿Sí? Si creció con una madre soltera, ¿verdad? También hay marcas porque hay ausencia de la figura paterna, entonces se están construyendo el carácter de ese futuro ciudadano o futura ciudadana, ¿no? Si fue abandonado, fue así, abandonado, los padres no se quisieron hacer cargo, la mamá lo tuvo y lo abandonó, eso también genera marcas que arrastrarán por el resto de su vida. Y generarán conflicto a lo largo de su vida adulta, dice quienes saben de lo que es la parte cognitiva de los niños, que desde el momento que nace hasta los 5 años se forma. Es fundamental todo lo que acontezca en ese tiempo porque va a determinar todo lo que pase en la vida adulta. Ese niño necesita amor, protección, necesita la contención, el acompañamiento, la parte afectiva tanto de papá y de mamá. Todo eso construye su parte, ¿verdad?, humana a lo largo de su vida adulta. Entonces estamos diciendo que el carácter no viene del seno materno, ¿verdad? El carácter se construye en la vida diaria, ¿sí? El carácter es algo que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, ¿sí? Es algo que se ve afectado por el medio ambiente, por la cultura. Es algo cultural, es algo que se construye por el lugar donde la persona nació, ¿verdad? Es así, construye un carácter, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por el entorno social donde cada persona se forma, ¿verdad? Donde cada persona se interactúa, ¿no? Por eso cuando uno viene a una comunidad de fe, es imposible que la comunidad de fe no afecte o no genere o no vaya generando marcas en tu vida espiritual. No es lo mismo haberse criado en un ambiente en donde todos pelean, ¿no? En donde por ahí es, no sé, gente que está dedicada a la mala vida, en donde solamente se habla de robar, vamos a delinquir, a ver quién vamos a matar. Aunque uno no crea, eso afecta a la vida de la persona, ¿no? Genera marcas en su forma de pensar, en su forma de ver la vida, ¿verdad? Y uno tiene que entender que en Cristo somos nueva criatura. ¿Por qué? Porque viene una marca que es externa. El sello del Espíritu Santo pone y dice, bueno, a ver, esto ya es pasado. Ahora viene todo lo nuevo de mi vida a tu vida, ¿verdad? Del Señor a nuestra vida. Y genera marcas de bendición que obviamente es sumamente importante poder entenderlo desde ahí. Entonces, escuchen esto. Cuando entendemos cómo Dios usa las circunstancias para desarrollar el carácter, somos capaces de responder correctamente, ¿verdad? Cuando Dios nos pone oportunidades para construir nuestro carácter en Cristo Jesús, para poder entender el carácter de Cristo Jesús, ¿verdad? Dios construye el carácter de nuestra vida permitiendo experimentar situaciones en las que somos tentados a hacer exactamente lo contrario a tener el carácter de Cristo. Somos tentados, ¿verdad? Porque como yo te dije, hay una vieja naturaleza, hay algo que ya ha sido impreso en nuestra vida que va a tratar de querer siempre imponerse a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo vamos a ver en la vida del apóstol Pedro, ¿no? Que habiendo caminado 3 años con Jesús, Jesús habló acerca de la importancia de poner la otra mejilla, de amar al prójimo, ¿verdad? Cuando vienen a agarrar a Jesús, le falló el carácter, ¿no? Y dice que salió Pedro y le cortó la oreja, ¿no? Y Jesús le dijo, pegó la oreja y le dijo, ¿hasta cuándo estaréis con vosotros? ¿No? Parafraseando, ¿no? Entonces vos ves ahí todavía que había una lucha en la humanidad de Pedro, ¿no? En aplicar el carácter de Cristo o dejarse llevar por su propio carácter, el ambiente en donde él creció, ¿verdad? El ambiente de quizás que actúan de esa manera, ¿no? Entonces es importante entender después la vida de Pedro después de el bautismo del Espíritu Santo, después que el sello del Espíritu Santo vino a su vida y todo eso viejo de Pedro quedó atrás y vino el carácter de Cristo a su vida, ¿no? Y pudo haber una vida de transformación. Pero ¿cómo entonces nuestra vida de transformación puede ser llevada a cabo? ¿Cómo nuestro carácter puede ser transformado? Sino a través de experiencias cotidianas de la vida
que nos pongan a prueba, ¿sí? Para que yo decida no actuar por mi vieja naturaleza, sino por la nueva, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo tengo más paz? ¿Cómo tengo más paciencia? ¿Cómo soy un hombre bondadoso? Sino a través de situaciones de mi vida cotidiana en donde yo sea, ¿verdad?, desafiado a ejercer más paciencia, a ejercer más paz, a ejercer más bondad. Solamente a través de esa circunstancia Dios comienza a construir y a reconstruir nuestro carácter en Cristo Jesús. Solamente a través de esas situaciones Él nos permite experimentar situaciones en la vida cotidiana donde somos tentados, en donde somos puestos a prueba, ¿verdad? En donde somos puestos ahí al taller de maestro para que nuestra vida sea forjada. No hay otra manera, no hay otra forma. Son los métodos que Él utiliza, ¿no? Entonces, te comento otra situación. Mi madre tiene una característica muy particular, muy reaccionaria, ¿no? Pasa algo y ella sale, así. Y a lo largo de mi vida yo he visto esa característica en la mayor parte de nosotros. Somos 7 hermanos y la mayor parte de nosotros a veces tenemos esa tendencia a reaccionar así, ser reaccionarios. Y en el tiempo yo entendí, cuando se me reveló esto, dije, esto yo lo aprendí, porque es una conducta aprendida. Porque los hijos aprendemos de nuestros padres, no solamente de lo que nos dicen, sino de lo que nosotros observamos diariamente. Si yo le digo a mi hijo, vos tenés que amar, y él ve continuamente en mí una persona que odia, y él va a imitar lo que hago, no lo que digo. Entonces por ahí cuando pasaba una situación en la que requería una urgencia, por ahí mi mamá me llamaba y yo ya entraba en estado de alerta y ya salía. Y salía de esa manera. Hasta que un buen día dije, esto no puede seguir así, porque yo no puedo seguir reaccionando de la misma manera que reaccionaba antes. Se supone que en Cristo soy una nueva criatura. Así que cuando por ahí ella me llamó frente a otra situación, yo en vez de reaccionar de la manera que ya reaccionaba, porque esa marca de reacción ha sido puesta en mi vida, entonces yo empecé a aplicar la marca del carácter de Cristo, ¿no? Y a tener paz en medio de la tormenta. Y ya no salir todo alocado y entrar y decir, ¿qué pasó? ¡Ah, ya! Porque a veces eso lo vemos. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero siguen reaccionando de la vieja manera, de la vieja naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender que nuestro carácter va a ser transformado? Sino a través de situaciones de la vida cotidiana donde nosotros tenemos que morir a nosotros para que lo de Jesús viva, lo de Cristo viva en nosotros. Es resetear nuestra mente. Y no es algo sencillo, es una batalla diaria de todos los días, porque dije, Señor, no quiero reaccionar como siempre reacciono. Entonces ayúdame a que el nuevo carácter que está en mí, que ya está en mí, pueda salir, que yo le pueda habilitar a que eso pueda darse de esa manera, porque si no, siempre voy a estar reaccionando de la vieja manera, de la vieja naturaleza, y no puede ser así. ¿Está bien? Y eso me ha ayudado mucho. Entonces, cuando mamá por ahí me llamaba, yo salía allí, no, God, y ahora decía, mamá, quédate tranquila, porque todo está bajo control. ¿Pero cómo me puede decir eso? Porque claro que sí, digo, porque estamos en el Señor, y Él es el que nos da la salida en medio de cada situación. Y si vos te desesperás y yo me desespero, ¿qué ganamos? Desesperándonos todos. Te desesperas vos, se desespera todo. Todos nos esperamos. Un grupo desesperado, le dije. Pongamos nuestra fe en Cristo. Creamos que aún en medio de situaciones más difíciles, Él tiene el control de todas las cosas. Y a veces esto sucede, aun cuando a veces se da una situación de pérdida familiar, de gente de años en el Evangelio. Pero en esos años de Evangelio nunca quizás experimentaron o permitieron que las marcas de Cristo, que el carácter de Cristo se manifestara en ellos. Entonces por ahí cuando se da una situación X, que no digo que no, porque hay situaciones que son difíciles, hay situaciones de la vida cotidiana en donde no hay respuestas, aparentemente. Pero yo soy una persona que cree que aún de las cosas más difíciles Dios está obrando. Aún en las cosas más difíciles, inentendibles para mi mente pequeña, limitada a la mente de Cristo, a la mente de Dios, Dios obra, aunque yo creo que no está obrando, Él está obrando. Por eso dice, Él usa situaciones que a mi entender pareciera que son difíciles, pareciera que son traumáticas, pareciera que son malas, pero que son necesarias
que aunque a veces el enemigo trama para nuestra destrucción, Dios usa esa destrucción para bendición. Pero el momento malo lo tenemos que pasar, el momento traumático, lo que fuere, eso hay que atravesarlo. Entonces muchas personas al atravesar un momento así, al no haber tenido sus bases fundamentadas en Cristo, quiebran y sale la vieja naturaleza. Entonces dice ahora, ¿dónde está Dios? Dios siempre está, Él no se va. Él siempre está en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Por eso es muy importante poder entender el carácter y cómo el carácter puede contribuir a nosotros, ¿no? En fortalecer nuestra vida personal. Dios construye el carácter en nuestra vida permitiendo experimentar situaciones en las que somos tentados a hacer exactamente todo lo contrario. No corras, no huyas, quédate parado ahí. Aplica la palabra del Señor en los momentos más difíciles. Es fácil creer cuando está todo bien. Es fácil tener fe cuando va todo bien, cuando la economía te va bien, cuando las finanzas te va bien. Es fácil creer, pero a veces Dios permite que nuestro carácter sea forjado por medio de situaciones desafiantes para que nosotros podamos morir a nosotros y vivir en Cristo Jesús. Eso es fundamental. Entonces, es fácil decir, yo creo en el Señor cuando tengo medianamente mi futuro asegurado y está todo eso. Así todos creemos, ¿no? Pero cuando las papas queman, ahí hay que creer. Ahí es cuando nuestro verdadero carácter es forjado en Cristo Jesús. No digo que el otro no está bien. Está bien, es parte de la vida, no desecho que tengamos tiempos de bonanzas que son necesarios. Pero en donde yo he aprendido más, no han sido en tiempos de bonanza, en donde yo he aprendido más han sido en tiempos de angustia, en tiempos de desafiantes, en tiempos de crisis, en tiempos de luchas, de prueba, en tiempos de situaciones difíciles. En estas cosas yo he aprendido más que en tiempos de bonanza, que en tiempos de calma. Porque en tiempos de calma es como que uno se relaja, ¿verdad? Pero en tiempos en donde uno es desafiado, uno se pone en alerta. Y yo siempre he hecho esto. He abrazado aún más la fe en Cristo. Me he autoconvencido aún más que Él algo tiene en cada situación. Muchas veces no es fácil porque la mente te juega una mala pasada. Vuelvo a lo mismo. Las marcas del pasado, tu carácter, tu formación previa, viene y te dice, ¿viste? Para eso vas a la iglesia. Déjalo todo, volver para atrás. No tiene sentido seguir. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner esos pensamientos a la voluntad de Cristo. Decir, no, yo sé que Dios algo tiene en esta situación, ¿verdad? Yo sé que algo Dios quiere enseñarme, algo Dios quiere formar en mi vida. Es algo, yo sé que algo Él necesita que yo hoy pueda fortalecer para lo que viene, ¿no? Siempre les enseño a los hermanos, el nivel de cada prueba habla acerca de la bendición que viene. Hay una bendición grande, dice uno, uy, pastor, entonces yo estoy recontrapasado, ¿no? Porque la bendición que viene es gigante. Tenés que estar convencido, ¿verdad? Tenés que estar convencido de eso. Dicho esto, ¿cómo evidenciamos el carácter de Cristo? ¿Cómo sabemos si ya hemos recibido el carácter de Cristo? La palabra de Dios nos da una lista muy clara acerca de estas cualidades que hablan acerca del carácter de Cristo y por consiguiente el de sus discípulos. Y esa palabra lo dice en el libro de Gálatas 5, 22 y 23, en donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo evidenciamos que la vida de esta persona está teniendo una transformación en su carácter si no es a través de los frutos del Espíritu Santo? ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a evidenciar si no es a través de los frutos del Espíritu Santo? Porque uno puede imitar paciencia, pero no puede imitar paciencia continuamente. Va a haber un momento donde mi paciencia humana va a tener un límite y voy a reventar. Pero cuando es fruto del Espíritu, esa paciencia es extraordinaria, ¿no? Esa bondad es sin límites. Esa paz, ¿cómo puede esta persona en medio de cada situación que está viviendo tener paz? No se le mueve ni un céntimo de su fe. Tiene una convicción, es porque es el Espíritu Santo en él, porque eso habla acerca del carácter de Cristo. Y si no vas a las Escrituras, que dice que cuando él fue golpeado, se le rieron de él y lo llevaron frente al rey, él le dijo lo siguiente, ¿no? Así que tú eres rey, y Jesús le respondió, tú lo has dicho, yo para esto he nacido. Y estaba con la corona de espinas, todo ensangrentado, su cuerpo todo con látigos, y Jesús le dice, no,
para esto he nacido. ¿Y cuántas veces nosotros, querida iglesia, queridos hermanos que están del otro lado, y esto es para reflexionar, frente a un momento de la que fuere, que nos toca atravesar como a nivel familiar, personal, financiero, ya nos queremos tirar de la barca, queremos abandonar todo? Y él fue encarcelado, lo abofetearon, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas, y mientras el rey le hablaba, él le dice: yo para esto he nacido, para esto yo he nacido. Eso es un convencimiento, habla de un carácter, ¿verdad? Habla de una templanza, ¿no? Y muchas veces nosotros ante la primera situación ya nos están temblando las piernas, y eso habla de que todavía falta formación de carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso te decía, vienen momentos difíciles. No sé qué momentos difíciles te tocará atravesar, pero lo que sí sé es que el carácter de Cristo te va a sostener frente a esos momentos, ¿no? Y por eso te he dicho, muchas personas han renunciado a su fe porque no han podido sostener momentos difíciles de la vida cotidiana, porque no han forjado su carácter en Cristo, ¿no? Entonces, cuando vino una situación, los hizo dudar, y esa duda los llevó a renunciar a su fe. Entonces yo te decía, ¿verdad? Por ahí una persona que dice: ¿por qué el Señor se llevó a tal persona de mi familia? Y quizás esa no es la pregunta. A ver, es válida que vos se la hagas al Señor, porque somos hijos de Él. Pero ninguna pregunta puede llevarnos a renunciar a nuestra fe. Son dos cosas totalmente distintas, no podemos mezclarlos tanto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo he dicho al momento de aceptar a Cristo que voy a aceptar su soberanía, la soberanía de Dios obra independientemente si yo estoy de acuerdo o no. Él tiene el control de todas las cosas. Y no estoy diciendo que esto sea sencillo. Claro que no. No es sencillo. No es fácil. Es un desafío diario. Es morir a nosotros mismos. Hay situaciones en las cuales no la vamos a entender jamás. Pero tenemos que obedecer, porque en la obediencia hay bendición. Quizás nos tocó atravesar una situación de este tamaño, de esta situación, de esta índole. No lo sé. No lo entiendo. No sé por qué esto pasó. Quizás podría buscar la situación. Lo que sí sé que quizás Dios está a través de esta situación que quizás el enemigo tramó en contra de mi vida. Él quiere fortalecer mi carácter para que el día de mañana yo pueda hablar a otros desde ese lugar y quizás ayudar a que muchas personas sean sanas desde esta situación que para mí quizás fue traumática, pero que en Cristo yo he sido bendecido, he podido superar esta situación y ahora bendecir a otro. Entonces todo lo que el diablo tramó en contra de mi vida queda sin efecto. Diablo desgraciado, ¿no? Miserable, ¿no? Porque no sirve más que para eso, ¿no? Entonces él quiso matar tu fe a través de una situación X, pero quizás esa situación, ¿no? Dios la usó y la transformó para que vos puedas ser de bendición para otras vidas. Entonces yo antes, y con esto voy cerrando, me quejaba de mi vida pasada, ¿no? Por todas las cosas que me tocó atravesar, pero cuando entendí que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿verdad? Todas son hechas nuevas. Entendí entonces que aún esas situaciones traumáticas que el enemigo tramó en contra de mi vida para abortar el propósito de Dios, yo podía hoy ayudar como una herramienta para entender a otros que quizás estaban pasando por esos diferentes traumas que yo ya pasé y había superado y poder ayudarles a ellos. Entonces dije, Él transformó todo lo malo en algo bueno. Él cambió la tristeza en gozo, mi lamento en baile, ¿verdad? Pero solamente en Él puede ser eso, no puede ser de otra manera. Entonces, en vez de hoy yo decir, no, porque ¿sabe qué? Y ser un resentido de la vida porque no, mi papá me abandonó, mi mamá me pegaba y yo no lo he entendido. Y quizás hoy yo pueda tener 40 años y ser una persona resentida con una vida totalmente desastrosa. Entendí en el tiempo que todo lo malo Dios lo puede transformar en bueno, ¿verdad? Y que el carácter que quizás yo había recogido a lo largo de mis años de experiencia, Dios lo fue transformando en algo que pueda ser de bendición y de utilidad en este tiempo para muchas vidas. Quiero bendecirte y espero que estas dos enseñanzas hayan sido tremendamente de bendición como lo ha sido para mi vida. Y puedas entender que el carácter de Cristo se va a manifestar en tu vida a través de situaciones y circunstancias diarias, en donde vos tengas que ejercer los frutos del Espíritu. No hay otra manera. Que Dios te bendiga grandemente. Quien te saluda, el Pastor Guido. Nos vemos en la próxima emisión.